¿Y si toda tu vida te enseñaron a buscar en el lugar equivocado? ¿Y si aquello que llamas propósito, paz, iluminación o plenitud nunca estuvo afuera, sino escondido dentro de ti desde el primer día que respiraste? La mayoría de las personas pasan años persiguiendo sueños, metas y respuestas, sin darse cuenta de que lo que buscan no es algo que se consigue, sino algo que se recuerda. Hoy, vamos a hablar de una verdad antigua que fue protegida, distorsionada y casi borrada con el paso del tiempo. Una verdad que las civilizaciones más antiguas conocían y que, si la comprendes, puede cambiar por completo la forma en que ves tu existencia. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte ahora mismo y activar la campana, porque este canal está diseñado para despertar tu conciencia. Y deja en los comentarios, elijo despertar, para que este mensaje llegue a más personas que también están listas para recordar quiénes son realmente. Desde niños, nos enseñaron que somos solo un cuerpo, un nombre y una historia. Nos dijeron que la vida se trata de sobrevivir, trabajar, pagar cuentas y buscar momentos de felicidad cuando se pueda. Pero en el fondo, casi todos hemos sentido alguna vez esa sensación extraña de que hay algo más, como si esta realidad no fuera completa, como si estuviéramos viviendo apenas una pequeña parte de algo mucho más grande. Ese vacío silencioso no es tristeza ni falta de éxito, es una señal de tu conciencia profunda tratando de llamar tu atención. Cada vez que te preguntas, ¿por qué estás aquí? Cada vez que sientes que nada material termina de llenarte, cada vez que buscas respuestas espirituales, filosóficas o existenciales, no es por curiosidad. Es porque hay una parte de ti que recuerda una verdad que tu mente consciente ha olvidado. Las culturas antiguas hablaban de una chispa divina en el interior del ser humano, una fuente de conciencia eterna de la que todos provenimos. No lo veían como religión, sino como conocimiento. Para ellos, la vida no era un accidente, sino un proceso de evolución de la conciencia. Cada experiencia, cada dolor, cada desafío tenía una función: despertar lentamente a la verdadera identidad del ser. Hoy, esa sabiduría se presenta como mística, pero durante miles de años fue considerada ciencia espiritual. Y lo más impactante es que nunca se perdió del todo, solo fue escondida. En este video, vas a comenzar a entender por qué siempre has sentido que hay algo más, por qué la búsqueda nunca termina y por qué, en realidad, no necesitas seguir buscando. Lo que estás a punto de descubrir no es una creencia nueva, es un recuerdo antiguo, y cuando ese recuerdo despierta, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Desde el momento en que una persona nace, algo invisible comienza a operar en su interior. No es el corazón latiendo, ni el cerebro formando pensamientos. Es una conciencia más profunda que observa, registra y guía silenciosamente cada etapa de la vida. Aunque no la percibimos de forma clara, siempre está ahí, influyendo en nuestras decisiones, empujándonos hacia ciertas personas, situaciones y aprendizajes que parecen casuales, pero que no lo son. Muchos creen que la vida es una cadena de sucesos aleatorios, pero cuando se observa con atención, aparece un patrón. Los mismos conflictos se repiten hasta que aprendemos la lección. Las mismas emociones regresan hasta que las sanamos. Las mismas preguntas vuelven hasta que despertamos. Esto no es castigo ni mala suerte. Es evolución de conciencia. Dentro de cada ser humano existe una esencia superior, una fuente de energía consciente que no pertenece al tiempo ni al espacio. Es la raíz de nuestra existencia. Mientras nuestra personalidad vive preocupada por sobrevivir, esta esencia se enfoca en crecer, comprender y expandirse. Es como si dos niveles de realidad coexistieran dentro de una misma persona, uno limitado por el mundo material y otro conectado a una inteligencia universal. Esta conciencia profunda
Es la razón por la que el ser humano siempre ha buscado respuestas espirituales. Desde las primeras civilizaciones hasta hoy, todos los pueblos hablaron de un principio divino interno. Algunos lo llamaron espíritu, otros chispa sagrada, otros conciencia superior. Pero todos coincidían en algo. El ser humano no es solo carne y pensamientos. El alma, según estas enseñanzas antiguas, es la viajera. Es la parte de nosotros que entra en el mundo físico para experimentar, aprender y transformarse. Cada vida, cada etapa, cada desafío moldea su comprensión. El dolor no llega para destruirnos, sino para expandir nuestra percepción. La pérdida no llega para castigarnos, sino para despertar nuestra fortaleza interior. Incluso los errores forman parte del proceso de crecimiento. Pero detrás de esa alma que vive experiencias humanas, existe una conciencia aún mayor. Una fuente original de la que proviene todo lo que somos. Una identidad cósmica que permanece intacta mientras el alma atraviesa sus aprendizajes. Esta conciencia superior no sufre, no teme, no duda. Observa con sabiduría y envía impulsos sutiles para guiar el camino. Esos impulsos se manifiestan como intuiciones, presentimientos, sueños reveladores, encuentros inesperados y sincronías perfectas. Cuando algo parece llegar justo en el momento adecuado, no es suerte, es alineación. Es la conciencia profunda, reorganizando la experiencia para que el alma reciba lo que necesita. El problema es que la mayoría de las personas viven desconectadas de esta guía interna. El ruido del mundo moderno, las preocupaciones constantes, los miedos acumulados y las creencias limitantes bloquean esa comunicación sutil. La mente se vuelve dominante y ahoga la voz interior. Entonces, la persona comienza a sentirse perdida, vacía, sin propósito claro. Por eso muchas personas alcanzan éxito, dinero o reconocimiento, y aún así se sienten incompletas. Porque ninguna conquista externa puede llenar una desconexión interna. El vacío no es falta de cosas, es falta de alineación con la esencia real. Cuando una persona comienza a observarse, a cuestionar su vida y a escuchar su intuición, algo empieza a despertar. Empieza a notar que ciertos caminos se cierran y otros se abren sin explicación lógica. Empieza a darse cuenta de que algunas relaciones se rompen para permitir otras nuevas. Empieza a comprender que incluso las crisis llegan con un propósito oculto. Este despertar no suele ser cómodo. Muchas veces llega a través de momentos difíciles, rupturas, pérdidas, enfermedades, fracasos o crisis existenciales. No porque la vida quiera destruirnos, sino porque la conciencia superior necesita sacarnos del piloto automático. El dolor es uno de los métodos más poderosos de transformación. A través de estas experiencias, el alma se vuelve más consciente, más fuerte y más sabia. Aprende a soltar el control, a confiar en el proceso y a reconocer que existe una inteligencia mayor guiando cada paso. Con el tiempo, la persona empieza a sentir un llamado interior, una necesidad de cambiar hábitos, pensamientos y entornos. Cosas que antes parecían importantes pierden sentido. Conversaciones superficiales dejan de atraer. Aparece un deseo profundo de verdad, de crecimiento, de conexión real. Este llamado no es moda espiritual, es la conciencia superior empujando al alma hacia una evolución mayor. Al mismo tiempo, la persona comienza a notar que su realidad responde a su estado interno. Cuando vive en miedo, atrae conflictos. Cuando vive en gratitud, aparecen oportunidades. Cuando se enfoca en carencia, experimenta pérdidas. Cuando vibra en confianza, surgen soluciones. No es magia, es una ley de conciencia. La realidad externa refleja el estado interno. Las antiguas enseñanzas explicaban que el universo no responde a palabras, sino a frecuencias internas. Pensamientos, emociones y creencias generan una vibración que atrae experiencias equivalentes.
Por eso no basta con desear algo. Hay que convertirse internamente en la versión que ya vive esa realidad. A medida que la persona se alinea con su esencia, la intuición se vuelve más clara. Las decisiones se toman con menos duda. El miedo pierde poder. La vida comienza a fluir con mayor armonía. Pero este proceso también saca a la luz heridas profundas, traumas olvidados y emociones reprimidas. Todo aquello que bloquea la conexión interna empieza a manifestarse para ser sanado. Es un proceso de limpieza interna. Aunque incómodo, es necesario para elevar la conciencia. Muchos abandonan en esta etapa porque prefieren la comodidad de la inconsciencia. Volver al piloto automático parece más fácil que enfrentar el propio mundo interior. Pero quienes perseveran descubren una transformación real. Empiezan a comprender que no son sus pensamientos, que no son sus emociones pasajeras, que no son sus miedos. Empiezan a identificarse con la conciencia que observa todo eso. Y en ese momento ocurre un cambio profundo. Recuperan su poder personal. La vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a sentirse como un aprendizaje consciente. Los problemas ya no se ven como castigos, sino como oportunidades de expansión. El pasado deja de doler de la misma forma. El futuro deja de generar ansiedad. La persona entra en un estado de alineación interna, donde cuerpo, mente y conciencia comienzan a trabajar juntos en lugar de pelear entre sí. Aparece una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. Y cuanto más se fortalece esta conexión, más clara se vuelve la sensación de que existe algo mucho más grande, guiando toda la experiencia humana. Una inteligencia que ha estado presente desde el primer respiro. Una presencia silenciosa que nunca se ha ido. Una fuente de conciencia que observa, aprende, expande y guía desde un nivel mucho más elevado. Y a medida que esta conciencia se hace más presente en la vida diaria, el alma comienza a sentir una atracción cada vez más fuerte hacia su origen. Una llamada interna que empuja hacia un nivel de comprensión aún mayor, hacia una transformación que va mucho más allá de lo humano. A medida que esa atracción interior se vuelve más fuerte, la persona comienza a experimentar una sensación extraña, una mezcla de incomodidad y claridad. Es como si la vida que antes parecía normal ya no encajara del todo. Lo que antes entretenía, ahora aburre. Lo que antes importaba, ahora se siente vacío. Y aunque no se sepa exactamente hacia dónde se va, se siente con certeza que no se puede seguir viviendo igual. Este es el inicio real del despertar de conciencia. En esta etapa, la mente comienza a cuestionar todo lo aprendido. Las creencias heredadas, las ideas sobre éxito, religión, identidad y propósito empiezan a desmoronarse. No porque estén completamente equivocadas, sino porque son incompletas. La persona empieza a percibir que la realidad es mucho más amplia de lo que le enseñaron. Surge una necesidad profunda de silencio, de introspección, de comprenderse a sí mismo. Aparece el interés por la meditación, la filosofía, la espiritualidad o el autoconocimiento. No como moda, sino como una búsqueda interna real. Es el alma intentando limpiar el ruido para escuchar mejor la guía interior. Durante este proceso, muchas emociones reprimidas salen a la superficie. Viejas heridas, miedos olvidados, culpas, rencores y tristezas que parecían superadas reaparecen con fuerza. Esto no es retroceso, es sanación. La conciencia superior empuja todo lo oculto hacia la luz para que pueda ser liberado. Por eso muchas personas sienten que su vida se vuelve caótica justo cuando comienzan a despertar. Relaciones se rompen, trabajos se pierden, amistades se distancian. No porque todo vaya mal, sino porque lo que ya no está alineado empieza a desaparecer. Es como una limpieza profunda del alma. Al mismo tiempo, comienzan a aparecer sincronías cada vez más evidentes. Personas que llegan en el momento justo con el mensaje preciso. Oportunidades inesperadas.
respuestas que aparecen cuando apenas se formula la pregunta. La realidad se vuelve más sensible al estado interno de la persona. Esto ocurre porque la conciencia comienza a vibrar de forma más coherente con la inteligencia universal. La persona empieza a notar que cuando confía, las cosas fluyen. Cuando resiste, todo se bloquea. Aprende, poco a poco, que soltar el control no significa rendirse, sino alinearse. También empieza a sentir una presencia interna más fuerte, una sensación de acompañamiento invisible, como si nunca estuviera sola. En momentos difíciles, surge una calma inexplicable. En decisiones importantes, aparece una certeza profunda que no viene del razonamiento lógico. Esta es la guía de la conciencia superior volviéndose más clara. Con el tiempo, se desarrolla una comprensión nueva del sufrimiento. Ya no se ve como algo injusto, sino como una herramienta de expansión. Cada desafío revela una parte interna que necesita ser transformada. Cada obstáculo fortalece la conciencia. Cada caída despierta sabiduría. El alma deja de preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntarse, ¿para qué me está pasando esto? Y esa sola pregunta cambia por completo la experiencia de vida. A medida que la persona sana heridas y suelta cargas emocionales, su energía interna se vuelve más liviana. La mente se aquieta con mayor facilidad. El cuerpo responde con más vitalidad. Aparece una sensación de coherencia interna. Es como si diferentes partes del ser comenzaran a trabajar en conjunto en lugar de pelear entre sí. La intuición se vuelve cada vez más precisa. La persona empieza a anticipar situaciones, sentir cuándo algo no es correcto o reconocer oportunidades sin explicación racional. Aprende a confiar en esa voz interna porque comprueba una y otra vez que la guía es acertada. También comienza a atraer personas que vibran en un nivel similar de conciencia. Conversaciones más profundas, conexiones más auténticas, relaciones basadas en crecimiento mutuo en lugar de dependencia o vacío emocional. Esto no ocurre por casualidad. Es la ley de resonancia actuando. Todo en el universo se organiza por vibración. Cuando una persona eleva su nivel de conciencia, su entorno inevitablemente cambia para coincidir con esa frecuencia. Pero este camino no es lineal. Hay avances y retrocesos. Días de claridad y días de confusión. Momentos de paz profunda seguidos de viejas inseguridades que regresan. Esto forma parte del proceso de integración. Cada capa que se libera revela otra más profunda por sanar. Sin embargo, con cada ciclo, la persona se vuelve más consciente, más fuerte y más alineada con su esencia real. Empieza a comprender que no vino al mundo solo a sobrevivir, sino a evolucionar, que su vida tiene un propósito mayor que acumular cosas o cumplir expectativas ajenas. Surge un deseo profundo de vivir con autenticidad, de expresar la verdad interna, de servir, de crecer y de aportar algo significativo. La conciencia superior comienza a manifestarse no solo en pensamientos, sino en acciones. La persona actúa con más compasión, menos miedo y mayor claridad. Se vuelve más consciente del impacto de sus decisiones. La vida deja de sentirse fragmentada y empieza a sentirse como un camino coherente. Y cuanto más se fortalece esta conexión interna, más intensa se vuelve esa atracción hacia algo aún mayor. Una sensación de que este despertar es solo el comienzo de una transformación mucho más profunda. Como si el alma estuviera siendo preparada para una etapa superior de conciencia. Una etapa donde la percepción de la realidad cambiará por completo. Donde los límites de lo que se considera posible comenzarán a disolverse. Donde la identidad humana empezará a expandirse hacia algo mucho más amplio. A medida que esa atracción interior se vuelve más fuerte, la persona comienza a experimentar una sensación extraña. Una mezcla de incomodidad y claridad. Es como si la vida que antes parecía normal ya no encajara del todo. Lo que antes entretenía ahora aburre. Lo que antes importaba ahora se siente vacío.
Y aunque no se sepa exactamente hacia dónde se va, se siente con certeza que no se puede seguir viviendo igual. Este es el inicio real del despertar de conciencia. En esta etapa, la mente comienza a cuestionar todo lo aprendido. Las creencias heredadas, las ideas sobre éxito, religión, identidad y propósito empiezan a desmoronarse. No porque estén completamente equivocadas, sino porque son incompletas. La persona empieza a percibir que la realidad es mucho más amplia de lo que le enseñaron. Surge una necesidad profunda de silencio, de introspección, de comprenderse a sí mismo. Aparece el interés por la meditación, la filosofía, la espiritualidad o el autoconocimiento, no como moda, sino como una búsqueda interna real. Es el alma intentando limpiar el ruido para escuchar mejor la guía interior. Durante este proceso, muchas emociones reprimidas salen a la superficie. Viejas heridas, miedos olvidados, culpas, rencores y tristezas que parecían superadas reaparecen con fuerza. Esto no es retroceso, es sanación. La conciencia superior empuja todo lo oculto hacia la luz para que pueda ser liberado. Por eso muchas personas sienten que su vida se vuelve caótica justo cuando comienzan a despertar. Relaciones se rompen, trabajos se pierden, amistades se distancian. No porque todo vaya mal, sino porque lo que ya no está alineado empieza a desaparecer. Es como una limpieza profunda del alma. Al mismo tiempo, comienzan a aparecer sincronías cada vez más evidentes. Personas que llegan en el momento justo con el mensaje preciso. Oportunidades inesperadas. Respuestas que aparecen cuando apenas se formula la pregunta. La realidad se vuelve más sensible al estado interno de la persona. Esto ocurre porque la conciencia comienza a vibrar de forma más coherente con la inteligencia universal. La persona empieza a notar que cuando confía, las cosas fluyen. Cuando resiste, todo se bloquea. Aprende poco a poco que soltar el control no significa rendirse, sino alinearse. También empieza a sentir una presencia interna más fuerte, una sensación de acompañamiento invisible, como si nunca estuviera sola. En momentos difíciles surge una calma inexplicable. En decisiones importantes aparece una certeza profunda que no viene del razonamiento lógico. Esta es la guía de la conciencia superior volviéndose más clara. Con el tiempo, se desarrolla una comprensión nueva del sufrimiento. Ya no se ve como algo injusto, sino como una herramienta de expansión. Cada desafío revela una parte interna que necesita ser transformada. Cada obstáculo fortalece la conciencia. Cada caída despierta sabiduría. El alma deja de preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntarse, ¿para qué me está pasando esto? Y esa sola pregunta cambia por completo la experiencia de vida. A medida que la persona sana heridas y suelta cargas emocionales, su energía interna se vuelve más liviana. La mente se aquieta con mayor facilidad. El cuerpo responde con más vitalidad. Aparece una sensación de coherencia interna. Es como si diferentes partes del ser comenzaran a trabajar en conjunto, en lugar de pelear entre sí. La intuición se vuelve cada vez más precisa. La persona empieza a anticipar situaciones, sentir cuando algo no es correcto o reconocer oportunidades sin explicación racional. Aprende a confiar en esa voz interna porque comprueba una y otra vez que la guía es acertada. También comienza a atraer personas que vibran en un nivel similar de conciencia. Conversaciones más profundas, conexiones más auténticas, relaciones basadas en crecimiento mutuo en lugar de dependencia o vacío emocional. Esto no ocurre por casualidad. Es la ley de resonancia actuando. Todo en el universo se organiza por vibración. Cuando una persona eleva su nivel de conciencia, su entorno inevitablemente cambia para coincidir con esa frecuencia. Pero este camino no es lineal. Hay avances y retrocesos, días de claridad y días de confusión, momentos de paz profunda seguidos de viejas inseguridades que regresan.
Esto forma parte del proceso de integración. Cada capa que se libera revela otra más profunda por sanar. Sin embargo, con cada ciclo, la persona se vuelve más consciente, más fuerte y más alineada con su esencia real. Empieza a comprender que no vino al mundo solo a sobrevivir, sino a evolucionar, que su vida tiene un propósito mayor que acumular cosas o cumplir expectativas ajenas. Surge un deseo profundo de vivir con autenticidad, de expresar la verdad interna, de servir, de crecer y de aportar algo significativo. La conciencia superior comienza a manifestarse no solo en pensamientos, sino en acciones. La persona actúa con más compasión, menos miedo y mayor claridad. Se vuelve más consciente del impacto de sus decisiones. La vida deja de sentirse fragmentada y empieza a sentirse como un camino coherente. Y cuanto más se fortalece esta conexión interna, más intensa se vuelve esa atracción hacia algo aún mayor. Una sensación de que este despertar es solo el comienzo de una transformación mucho más profunda. Como si el alma estuviera siendo preparada para una etapa superior de conciencia. Una etapa donde la percepción de la realidad cambiará por completo. Donde los límites de lo que se considera posible comenzarán a disolverse. Donde la identidad humana empezará a expandirse hacia algo mucho más amplio. A medida que esa atracción interior se vuelve más fuerte, la persona comienza a experimentar una sensación extraña. Una mezcla de incomodidad y claridad. Es como si la vida que antes parecía normal ya no encajara del todo. Lo que antes entretenía, ahora aburre. Lo que antes importaba ahora se siente vacío. Y aunque no se sepa exactamente hacia dónde se va, se siente con certeza que no se puede seguir viviendo igual. Este es el inicio real del despertar de conciencia. En esta etapa, la mente comienza a cuestionar todo lo aprendido. Las creencias heredadas, las ideas sobre éxito, religión, identidad y propósito empiezan a desmoronarse. No porque estén completamente equivocadas, sino porque son incompletas. La persona empieza a percibir que la realidad es mucho más amplia de lo que le enseñaron. Surge una necesidad profunda de silencio, de introspección, de comprenderse a sí mismo. Aparece el interés por la meditación, la filosofía, la espiritualidad o el autoconocimiento, no como moda, sino como una búsqueda interna real. Es el alma intentando limpiar el ruido para escuchar mejor la guía interior. Durante este proceso, muchas emociones reprimidas salen a la superficie. Viejas heridas, miedos olvidados, culpas, rencores y tristezas que parecían superadas reaparecen con fuerza. Esto no es retroceso, es sanación. La conciencia superior empuja todo lo oculto hacia la luz para que pueda ser liberado. Por eso, muchas personas sienten que su vida se vuelve caótica justo cuando comienzan a despertar. Relaciones se rompen, trabajos se pierden, amistades se distancian. No porque todo vaya mal, sino porque lo que ya no está alineado empieza a desaparecer. Es como una limpieza profunda del alma. Al mismo tiempo, comienzan a aparecer sincronías cada vez más evidentes. Personas que llegan en el momento justo, con el mensaje preciso. Oportunidades inesperadas. Respuestas que aparecen cuando apenas se formula la pregunta. La realidad se vuelve más sensible al estado interno de la persona. Esto ocurre porque la conciencia comienza a vibrar de forma más coherente con la inteligencia universal. La persona empieza a notar que cuando confía, las cosas fluyen. Cuando resiste, todo se bloquea. Aprende, poco a poco, que soltar el control no significa rendirse, sino alinearse. También empieza a sentir una presencia interna más fuerte, una sensación de acompañamiento invisible, como si nunca estuviera sola. En momentos difíciles, surge una calma inexplicable. En decisiones importantes, aparece una certeza profunda que no viene del razonamiento lógico. Esta es la guía de la conciencia superior
volviéndose más clara. Con el tiempo, se desarrolla una comprensión nueva del sufrimiento. Ya no se ve como algo injusto, sino como una herramienta de expansión. Cada desafío revela una parte interna que necesita ser transformada. Cada obstáculo fortalece la conciencia. Cada caída despierta sabiduría. El alma deja de preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntarse, ¿para qué me está pasando esto? Y esa sola pregunta cambia por completo la experiencia de vida. A medida que la persona sana heridas y suelta cargas emocionales, su energía interna se vuelve más liviana. La mente se aquieta con mayor facilidad. El cuerpo responde con más vitalidad. Aparece una sensación de coherencia interna. Es como si diferentes partes del ser comenzaran a trabajar en conjunto en lugar de pelear entre sí. La intuición se vuelve cada vez más precisa. La persona empieza a anticipar situaciones, sentir cuando algo no es correcto o reconocer oportunidades sin explicación racional. Aprende a confiar en esa voz interna porque comprueba una y otra vez que la guía es acertada. También comienza a atraer personas que vibran en un nivel similar de conciencia. Conversaciones más profundas, conexiones más auténticas, relaciones basadas en crecimiento mutuo en lugar de dependencia o vacío emocional. Esto no ocurre por casualidad. Es la ley de resonancia actuando. Todo en el universo se organiza por vibración. Cuando una persona eleva su nivel de conciencia, su entorno inevitablemente cambia para coincidir con esa frecuencia. Pero este camino no es lineal. Hay avances y retrocesos, días de claridad y días de confusión, momentos de paz profunda, seguidos de viejas inseguridades que regresan. Esto forma parte del proceso de integración. Cada capa que se libera revela otra más profunda por sanar. Sin embargo, con cada ciclo, la persona se vuelve más consciente, más fuerte y más alineada con su esencia real. Empieza a comprender que no vino al mundo solo a sobrevivir, sino a evolucionar, que su vida tiene un propósito mayor que acumular cosas o cumplir expectativas ajenas. Surge un deseo profundo de vivir con autenticidad, de expresar la verdad interna, de servir, de crecer y de aportar algo significativo. La conciencia superior comienza a manifestarse no solo en pensamientos, sino en acciones. La persona actúa con más compasión, menos miedo y mayor claridad. Se vuelve más consciente del impacto de sus decisiones. La vida deja de sentirse fragmentada y empieza a sentirse como un camino coherente. Y cuanto más se fortalece esta conexión interna, más intensa se vuelve esa atracción hacia algo aún mayor. Una sensación de que este despertar es solo el comienzo de una transformación mucho más profunda. Como si el alma estuviera siendo preparada para una etapa superior de conciencia. Una etapa donde la percepción de la realidad cambiará por completo. Donde los límites de lo que se considera posible comenzarán a disolverse. Donde la identidad humana empezará a expandirse hacia algo mucho más amplio.